Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy tenemos una noticia que los dejará sin palabras, el triángulo inesperado entre Laura Méndez, Alejandro Torres y Sofía Rivera. Todo comenzó cuando en una gala exclusiva en Madrid, Laura Méndez fue vista muy cerca de Alejandro Torres. Los rumores no tardaron en explotar en las redes sociales. Alejandro me hace sentir especial, diferente a todo lo que he vivido, confesó Laura en voz baja a una amiga, pero por supuesto alguien lo escuchó y lo filtró. Sofía Rivera, quien hasta hace unas semanas compartía fotos románticas con Alejandro, no tardó en reaccionar. Si alguien quiere jugar con mis sentimientos, que lo diga claro, escribió Sofía en una historia que desapareció a los pocos minutos. La situación tomó más fuerza cuando varios testigos aseguraron haber visto a Laura y Alejandro compartiendo risas y miradas intensas en un café del centro de la ciudad. Mientras tanto, Sofía fue vista entrando sola a un restaurante elegante, evitando responder preguntas de los periodistas. No tengo nada que aclarar, el tiempo dirá la verdad, respondió ella con serenidad, aunque sus ojos mostraban un brillo de molestia. La prensa no tardó en catalogar esta historia como uno de los escándalos más sonados de la temporada. Alejandro, al ser abordado por los medios, intentó mantener la calma, respeto mucho a Sofía, pero lo que está pasando con Laura es algo real, no planeado. Sus palabras encendieron aún más la polémica. Fans de Sofía se sintieron traicionados, mientras que los seguidores de Laura la defendieron, diciendo que el amor no se puede controlar. En un evento de moda en Barcelona, los tres coincidieron y las cámaras captaron un momento tenso. Laura, con una sonrisa incómoda, se acercó a Sofía y dijo, «Nunca quise herirte, las cosas simplemente sucedieron». A lo que Sofía respondió en voz baja pero firme, «El respeto no se pide, se demuestra». Ese cruce de palabras se viralizó en minutos y millones de usuarios comenzaron a comentar quién tenía razón. Lo sorprendente es que a pesar de todo, Alejandro parece decidido a continuar su historia con Laura. Sé que esto traerá críticas, pero prefiero ser honesto con lo que siento, declaró en exclusiva para una revista. Laura, por su parte, aseguró, «Estoy viviendo un momento muy intenso, y aunque sé que habrá consecuencias, quiero seguir adelante». Mientras tanto, Sofía se ha mostrado fuerte y segura. Publicó un video donde dijo, «Lo importante es aprender a cerrar capítulos y seguir brillando. Yo no necesito dramas, necesito paz». Sus seguidores la aplaudieron y muchos afirmaron que ella es la verdadera ganadora en esta historia. Laura y Alejandro comenzaron a aparecer juntos con más frecuencia, no solo en eventos privados, sino también en espacios públicos donde sabían que las cámaras estarían presentes. Para algunos, esto fue una estrategia de visibilidad, para otros, una confirmación de que lo suyo era más que un rumor pasajero. En una cena benéfica, los dos fueron captados de la mano, y aunque intentaron soltarla al notar la presencia de fotógrafos, ya era demasiado tarde, la imagen recorrió todos los portales digitales. Sofía, lejos de quedarse en silencio, decidió enfocarse en su carrera. Fue invitada a un programa de entrevistas donde habló por primera vez del tema sin rodeos. «Yo no tengo nada en contra de Laura, pero creo que lo mínimo que merece una persona en una relación es claridad. Cuando se pierde eso, también se pierde el respeto». Sus palabras fueron recibidas con una ovación en el estudio y viralizadas en cuestión de horas. A partir de entonces, la historia tomó un matiz más complejo. Fans divididos crearon hashtags en redes sociales, unos apoyando a Laura y Alejandro bajo el lema #Amor sin culpa, mientras que otros se solidarizaban con Sofía impulsando #Fuerza Sofía. La guerra digital se intensificó con memes, videos editados y hasta encuestas donde el público opinaba quién debía ganar en este triángulo inesperado.
El círculo cercano de Alejandro filtró que él se sentía aliviado de poder mostrar su relación con Laura sin esconderse, pero también cansado del acoso mediático. Alejandro no quiere que todo se reduzca a un escándalo, él quiere que la gente entienda que realmente está enamorado, declaró un amigo del actor. Por otro lado, Laura concedió una entrevista exclusiva a una revista de moda. Vestida de manera elegante y con una actitud serena, dijo: "Las personas siempre juzgarán desde afuera. Yo no puedo controlar lo que se dice, solo puedo ser sincera con mis emociones. Alejandro es alguien que llegó a mi vida en un momento inesperado, y no pienso pedir perdón por sentir". Sus declaraciones generaron aún más titulares, pues mostraban a una mujer decidida a no retroceder. Sofía, en paralelo, fue vista viajando a París para cumplir compromisos laborales. En sus redes sociales compartió fotos disfrutando del arte, la moda y la gastronomía, transmitiendo un mensaje de independencia y resiliencia. En una de sus publicaciones escribió: "Cuando cierras una puerta, se abren ventanas que jamás imaginaste. La vida continúa, y yo también". Sus seguidores interpretaron esto como una señal de que estaba lista para dejar atrás el drama. Los medios no dejaron pasar la oportunidad de comparar estilos, Laura como la apasionada que se arriesga por amor, Alejandro como el hombre atrapado entre dos mundos. Y Sofía como la mujer empoderada que resurge más fuerte que nunca. Incluso algunos columnistas de farándula señalaron que esta historia parecía sacada de una telenovela, con giros inesperados y emociones al límite. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando los tres coincidieron otra vez, esta vez en una entrega de premios televisivos. Alejandro llegó acompañado de Laura, lo que de inmediato generó murmullos en la alfombra roja. Minutos después, Sofía apareció radiante con un vestido que robó todas las miradas. Los fotógrafos enloquecieron intentando capturar cada gesto, cada cruce de miradas. En un momento de la gala, cuando Alejandro subió al escenario a recibir un reconocimiento, dedicó unas palabras que parecían tener un doble sentido. "Gracias a las personas que me apoyan y me entienden. A veces la vida te pone en encrucijadas difíciles, pero lo importante es ser fiel a uno mismo". El público aplaudió, pero en las redes sociales los debates se multiplicaron. ¿Iban esas palabras dirigidas a Sofía como un cierre definitivo, o eran una defensa de su relación con Laura? Lo cierto es que esta historia aún no tiene un final escrito. Los protagonistas continúan con sus vidas bajo el escrutinio constante de la prensa y la audiencia. Y mientras unos esperan una reconciliación imposible, otros apuestan por que Alejandro y Laura consoliden su romance. Lo único seguro es que este triángulo amoroso se ha convertido en un fenómeno mediático que difícilmente se olvidará pronto. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan? ¿Es Laura la villana o simplemente una mujer que sigue su corazón? ¿Alejandro es un hombre sincero o alguien que juega con dos fuegos? ¿Y Sofía, es la verdadera ganadora de toda esta historia? Lo que está claro es que, pase lo que pase, todos seguiremos atentos a los próximos capítulos de este triángulo inesperado que ha conquistado titulares, corazones y polémicas en igual medida. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario sobre qué opinan de esta situación y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en la próxima, con más noticias exclusivas del mundo de los famosos.